Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandra Cruz Armenta y el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy tratado en los últimos tiempos, el aborto legal. Es un tema muy tratado puesto que la mayoría del tiempo todos tenemos opiniones diferentes sobre esto, que sí debería legalizarse o si no, puesto que pues realmente nuestras opiniones son distintas sobre la religión y todo lo que conlleva un aborto. Entonces, algunos de los temas que voy a tratar. También, pues, otros temas, en qué consiste el aborto y ese tipo de cosas. Se van a tratar son en sí como tal la definición del aborto, las razones por las que generalmente una mujer busca abortar al feto que lleva dentro de ella. Los métodos más utilizados para el aborto, leyes sobre el aborto, más que nada aquí en México, en nuestro país, las consecuencias que conlleva abortar, o sea, un aborto conlleva muchas consecuencias, entonces también se van a tratar aquí. El aborto como problema de salud pública, ¿por qué lo es? Países en los que el aborto es legal, el aborto y los derechos humanos. Vamos a desmentir algunos mitos sobre el aborto, ya sean positivos o negativos. Estadísticas sobre el aborto. Y finalmente un video para concluir nuestra exposición. La definición de aborto establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es la expulsión o extracción de un feto o embrión de su madre, cuyo peso sea de 500 gramos o menos. Este estadio corresponde aproximadamente a 20 semanas de gestación. Hay muchas razones por las que una mujer toma la decisión de acabar con la vida de un feto. Pero las que menciono aquí son las siguientes. Embarazo a temprana edad. Esto quiere decir cuando los jóvenes tienen, normalmente se desconoce mucho sobre métodos anticonceptivos. Entonces los jóvenes toman la decisión de tener relaciones sexuales sin alguna protección. Y entonces pues ocurre lo del embarazo. Y pues tienen que dejar de estudiar y así, entonces lo piensan y prefieren pues abortar, bueno, que abortar a tener el bebé y truncar sus estudios y cambiar sus vidas. Las relaciones inestables, con esto me refiero a como la imagen que se muestra aquí. Eh, hay parejas que no tienen, no sabría decir si recursos o ese tipo de cosas por las que, y por esta razón, ¿no? O no lo sé, se la pasan peleando o no viven bien juntos. Entonces, la llegada de un bebé como que les causa problemas y prefieren abortar en lugar de tenerlo. La víctima de una violación. Esto quiere decir, ocurre mucho, desgraciadamente, que cuando algún crimen se comete, una mujer queda embarazada. Entonces, eh, pues perder al bebé, yo pienso en este caso que es el único modo en el que puede ser tolerable, ya que no me imagino lo que tienen que pasar por tener a su bebé o por perderlo, la decisión que cuesta. Y la falta de recursos económicos va de la mano con las relaciones inestables, ya que, pues, al no tener recursos no pueden mantener a un bebé, entonces deciden abortar. Otras razones que también pueden producirse son en áreas de salud de la madre, incluyendo la salud mental, o cuando el embarazo es el resultado de un crimen, ya lo había mencionado antes, como violación, incesto o abuso infantil. También cuando el niño tendría una calidad de vida inaceptable, tales como graves minusvalías físicas, serios problemas genéticos y graves defectos mentales. También por razones sociales como, bueno, la pobreza, la incapacidad de la madre de hacer frente a un niño, ya sea por su edad o por su condición mental. Eso es lo que mencionaba antes. También cuando la mujer es parte de una política de un gobierno,
para regular el tamaño de la población, para regular los grupos dentro de una población o para mejorar la población. Estas son algunas razones por las que se permite. Existen diferentes métodos para abortar. Los que yo menciono aquí son tres métodos que me llamaron la atención puesto que son quirúrgicos e incluyen ciertas opciones. El primero que menciono se trata de la dilatación y curetaje, que se utiliza a finales del primer trimestre o principios del segundo, cuando el feto ya es demasiado grande para ser extraído por succión. Este método de aborto es similar al de succión, pero esta vez se utiliza una cureta o cuchillo provisto en una cucharilla con una punta afilada, con la cual se desprende todo el saco gestacional del útero con el fin de facilitar su extracción por el cuello del útero. Este procedimiento tiene más complicaciones que el método de succión. El siguiente que menciono es precisamente el método de succión. Este consiste en que el 85%, bueno, el 85% por ciento de los abortos en el mundo se llevan a cabo por este método. En el primer trimestre del embarazo hasta las 12 semanas se dilata el cuello del útero y se inserta un tubo hueco que tiene un borde afilado y está conectado a un potente aspirador y que mediante una fuerte succión aspira el feto, el cual queda como en la imagen que se muestra ahí. Y algunas de las complicaciones para la mujer son infecciones, laceración o perforación del útero, trauma renal, embolias, trombosis o esterilidad, incluso esterilidad. Y finalmente menciono la inyección salina, el cual me llamó mucho la atención puesto que la imagen que se muestra aquí es un bebé que parece, bueno, en mi opinión parece podrido o algo así. Entonces, bueno, aquí está. Este método se utiliza solamente después de las 16 semanas. El líquido amniótico que protege al feto es extraído y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. El feto ingiere esta solución que le produce la muerte por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos y convulsiones. Esta solución salina produce graves quemaduras en la piel del feto. Unas horas más tarde, la madre comienza un parto prematuro y da a luz. Algunas de las complicaciones de este tipo de aborto para la mujer son la ruptura del útero, embolismo pulmonar y pequeños coágulos intravasculares. Estos son algunos métodos. Como ya dije, existen muchos otros, como las pastillas o así, pero bueno, estos son tres métodos quirúrgicos que realmente me llamaron la atención porque parecen, bueno, más adelante voy a hablar sobre los derechos humanos de un feto. Bueno, derechos de un feto. En nuestro país existen 8 leyes donde el aborto no se considera como tal un delito. Eh, Más sin embargo, yo solamente logro conseguir 7, que son las que puse aquí. La primera es el resultado de una violación, que como mencionaba anteriormente, es una de las leyes donde pues se permite como tal eh, ¿cómo decirlo? Se permite el aborto porque, puesto que pues la mujer no deseaba tener su bebé, entonces ella no tiene la culpa. Luego si se trata de un aborto imprudencial. También si el hecho de que nazca el bebé causa peligro, o sea, la mujer tiene riesgo de su vida. Luego, si por alguna razón científica la mujer logra comprobar o se tienen sospechas de que el feto tiene malformaciones genéticas, también es permitido. También el producto de una inseminación artificial no deseada. O por si la mujer tiene razones económicas, que como mencionaba anteriormente, es una de las mayores razones por las que el aborto se causa. O simplemente por libre decisión de la mujer, pero hasta la semana 12 del embarazo. Las consecuencias por un aborto provocado o inducido pueden ser físicas o psicológicas. Algunas de las consecuencias físicas, que son las que yo menciono aquí en esta diapositiva, son
la muerte, cáncer de mama, cáncer de ovarios, hígado y cervical, perforaciones de útero, desgarros cervicales o discapacitados en posteriores complicaciones inmediatas. También esterilidad. Y las consecuencias que pueden ser psicológicas son sentimiento de culpabilidad más que nada porque la mujer está sujeto. La mujer presenta reacciones de hostilidad, de enojo o de tristeza. Desea castigarse buscando relaciones abusivas o aislándose de sus amigos y familia. Algunas mujeres experimentan anorexia nervosa. También experimentan insomnio pensando en el aborto o en el bebé. Pierden la capacidad de concentrarse en los estudios o en el trabajo. Lanzamientos suicidas o intentos de suicidio. Sienten la necesidad de reemplazar al niño abortado y tratan de embarazarse nuevamente cuanto antes posible para tener un nuevo bebé que reemplace al que fue abortado, lo cual va de la mano con la esterilidad, ya que si por alguna razón su aborto fue mal realizado y quedan estériles, no positivas a futuro. Algunas mujeres sienten odio a sus parejas a las cuales culpan por el aborto, tomando en cuenta lo que mencionaba anteriormente sobre las relaciones inestables. El aborto debe considerarse un problema de salud pública toda vez que es un problema prevenible, de equidad y que por su dimensión impacta la salud de las mujeres, los costos y a todo sistema de salud, consideró Rafaela Schiavone, directora de IPAS México AC. La práctica del aborto por parte de personal con poco consentimiento técnico hace que un proceso sencillo, que es incluso ambulatorio, se convierta en un problema de muerte materna. Cuando el Estado garantice que los servicios del aborto sean seguros y permanentes, dejará de ser un problema de salud pública, afirmó Schiavone, asegurándose que no podrá reducir la mortalidad materna, el aborto no deseado ni el aborto incentivado, mientras no haya inversión, organización política clara en anticoncepción. Proporcionar servicios de prevención y acceso a la anticoncepción es responsabilidad del Estado, y no es éticamente justo que éste penalice a las mujeres jóvenes y ponga en riesgo su vida al practicarse un aborto en condiciones inseguras, cuando no le proporciona los medios para prevenir un embarazo, apuntó el especialista. El ginecólogo detalló que el fenómeno de aborto inseguro impacta mucho en poblaciones marginadas como en mujeres jóvenes, poblaciones rurales e indígenas, en general las de menor acceso a servicios de salud e información. A su vez, Velasco explicó que las jóvenes se embarazan a temprana edad porque no cuentan con educación sexual, padecen de violencia de género, que en el ejercicio de sus reproductivos y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Lo que acabo de leer es un artículo del periódico La Jornada del domingo 13 de marzo de 2011, escrito por Ariane. El aborto es legal en países como se muestra en el mapa. Los que están de rojo son los países en los que está prohibido, permitido únicamente si la vida de la madre está en peligro. Los que se encuentran en amarillo son los que están permitidos, dos por motivo de salud o de tipo socioeconómico, y los verdes son sin restricciones. La legislación sobre el aborto inducido es muy diversa en todo el mundo, ya que en algunos países se considera un derecho y se provee el acceso libre a la interrupción del embarazo a todas las mujeres en servicios sanitarios públicos y gratuitos, mientras que en otros es un delito penalizado y la mujer puede pasar años en prisión por haberse realizado uno. Eh, la legislación del aborto en el mundo. El aborto inducido está sujeto al ordenamiento jurídico vigente de cada país. Se puede dividir en 6 categorías en cuanto a sin restricciones. El aborto legal sin restricciones. Muchos de estos países solo tienen limitaciones en cuanto a la edad gestional de la embarazada, siendo la más común entre la mayoría de los abortos que se realizan antes de las 12 semanas de embarazo. Dentro de este grupo de países se encuentran Europa, en el continente europeo, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, entre otros.
En América, Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Barbados, Belice, Guyana y Puerto Rico. En Asia, Bahrein, Camboya, China, Kazajistán, Kirguistán, Nepal, Singapur, Turkmenistán, Uzbekistán y en Oceanía, Australia. El aborto permitido solo para salvar la vida de la mujer, que es la segunda opción, los que están marcados en rojo. En algunos países el aborto inducido solo está permitido cuando la vida de la mujer está en peligro y en algunos casos también cuando ocurre una violación. Los países que permiten el aborto cuando peligra la vida de la mujer en América son Brasil, Chile, Guatemala, Dominica, México, Panamá, Paraguay, Venezuela, Argentina, las Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú, Jamaica, Colombia, Antigua y Barbuda. Y la mayoría de los países de África, Asia y Oceanía poseen esta legislación. La de 3 y 4 son solo para proteger la salud mental y física de la mujer. Las leyes de estos países permiten que existan variaciones para preservar la salud física y mental de la mujer, por la que la forma de implementarse puede cambiar en la dependencia de cada caso. Y el 5, que son por razones socioeconómicas, que son países de Belice, Chipre, Taiwán, India, Zambia, Portugal, Cabo Verde, Japón, Finlandia, Islandia, Reino Unido, que permiten la interrupción del embarazo por razones socioeconómicas. La sexta sería el aborto ilegal sin excepciones. El aborto no está permitido bajo ningún concepto y no existe ninguna excepción para realizarlo, ni siquiera si la vida de la mujer peligra malformaciones fetales en el caso de violación. Los países que siguen esta legislación son la República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Andorra, San Marino, Surinam, Malta. Respecto al aborto y los derechos humanos, quienes defienden el aborto libre y gratuito suelen afirmar que las muertes a causa de abortos clandestinos son un gravísimo problema de salud pública. Sin embargo, según las cifras del Ministro de Salud Pública, en el año 2016 se registraron muertes debidas a embarazos terminados en aborto. Este número se incluye en los abortos espontáneos y provocados, sin discriminar. Esto presenta un 0.025 de las muertes de las mujeres. En el mismo año, según la misma fuente, murieron 525 mujeres por deficiencias alimentarias. Sin embargo, de esto no se habla. Cuando una vida humana está en riesgo, la sociedad debe movilizarse y el Estado debe intervenir. Sin embargo, llama la atención tanta efervescencia por un tema, el aborto, y el silencio respecto a este otro, la desnutrición, que muestra cifras bastante superiores. Parece que algunas de las más vehementes defensores del aborto no han leído las cifras o tienen otras fuentes fidedignas que la comparten, o en realidad no les preocupa la realidad y sí les preocupa el aborto por otras razones que deberían ser expuestas claramente. No está bien envenenar las aguas del debate con argumentos fundados, solo que es peor utilizando argumentos que no son reales. Son quienes observan los derechos para el cigoto embrión. La imagen que dice aquí dice que habla sobre la bebé que fue abortada por inyección salina, el tema del que yo hablaba anteriormente. Se dice que eh, al, al respetar un aborto, al realizar un aborto, no se respetan derechos humanos. Pero como yo lo menciono aquí, el aborto, se habla mucho del aborto, más sin embargo no se habla de la desnutrición, que tiene cifras más grandes. Al no abortar, existen muchos bebés que se van a sufrir desnutrición, ¿no? Así, entonces, pues, para realizar esta diapositiva encontré una imagen muy interesante que lleva como título Desmintiendo mitos sobre el aborto, lo que nadie te cuenta. Y estas son algunas de las cosas que tiene mucha razón, son mitos que nadie menciona sobre el aborto, el cual es un tema polémico. Eh, Son los siguientes, que legalizarlo haría que el número de abortos incremente y que muchas más personas quieran abortar. Al abortar, estás matando a una persona en desarrollo. Las personas que no utilizan métodos anticonceptivos no lo hacen porque quieren. ¿Y para qué abortar si el bebé puede darse en adopción?
hay muchas parejas que buscan adoptar un bebé y sin embargo, que buscan tener un bebé y sin embargo no pueden hacerlo, entonces buscan el método de adoptar. Legalizar el aborto solo causaría que muchas mujeres, en su mayoría jóvenes, dejen de morir por abortos clandestinos. Eso es un mito algo positivo, ya que, o sea, va en contradicción con el otro. Un embrión o feto no es una persona, y antes de los 3 meses de gestación ni siquiera tienen sistema nervioso, no sienten dolor alguno. También va de la mano con los derechos humanos que yo mencionaba anteriormente. Muchas personas no tienen acceso a dichos métodos ni tienen una educación sexual integral de buena calidad. Y no olvidemos que todos los métodos anticonceptivos pueden fallar. El solo hecho de parir conlleva mucho riesgo para un adolescente, por ejemplo. Además, en Argentina hay más de 15.000 niños que ni siquiera quieren adoptar. Nadie garantiza que vayan a adoptarlo. Es lo que, insisto, va en contradicción con el anteriormente dicho. Es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, por año 25 millones de mujeres se practican abortos clandestinos y se estima que 47.000 mujeres mueren a causa de complicaciones por esta causa. Las muertes de madres al año por abortos ilegales e insolubles llegan al 13%. Estas estadísticas se dividen en países que en su mayoría son África, que presenta el 11% de muertes por abortos clandestinos, Asia, que presenta el 58%, Latinoamérica y el Caribe, que presentan el 9%, y el continente europeo y otros países del primer mundo, que presentan el 22%. Esto va de la mano con la diapositiva anteriormente explicada de los países en los que se permite el aborto. La Organización Mundial de la Salud estimó que para 2018 se realizaron 22 millones de abortos inseguros, los cuales una cifra alarmante, ya que 22 millones, de esos 22 millones, 47.000 provocaron muertes, lo que yo mencionaba anteriormente. Esto es todo por mi parte. Para finalizar, tengo un video bastante interesante que encontré en la red sobre el aborto. Y bueno, esto sería todo. Y realmente gracias por su atención. Espero que mi exposición les haya gustado y les haya ayudado a informarse un poquito más sobre este tema que es el aborto. Gracias. Hasta luego. El aborto es un problema de salud pública que genera casi 47.000 muertes al año en el mundo. Por ello, el acceso al aborto legal y seguro es una cuestión de justicia social e igualdad de género, que debe ser parte esencial de los servicios de salud reproductiva. Tan solo en 2010, el aborto fue causa del 11.1% de las muertes maternas en México. Existen 7 causales de interrupción legal en el país: violación, alteraciones genéticas o congénitas en el producto, imprudencia o culpa, peligro de muerte de la mujer, grave daño a la salud, inseminación artificial no consentida y razones socioeconómicas. Los estados con la legislación más restrictiva son Guanajuato y Querétaro. La causal de aborto por violación es la única reconocida en todas las entidades federativas. El Distrito Federal es la única entidad donde el aborto está despenalizado hasta la semana 12 de la gestación. En la realidad, el acceso a la interrupción legal del embarazo es precario o nulo. En los últimos 5 años solamente se emitieron 39 autorizaciones de aborto por violación en todo el país. Los abortos inseguros ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres que pueden, además, ser sujetas a procesos penales. Cada año aproximadamente 227 mujeres son denunciadas, aunque se haya tratado de abortos espontáneos. La mayoría tiene pocos recursos económicos y de información.
En casi todos los casos, las denuncias son presentadas por personal de salud, que al igual que el de las procuradurías, maltrata física y verbalmente a las mujeres, tratándolas desde un inicio como criminales. Esto puede evitarse. Aborto legal y seguro en México. Sí hay derecho. Exígelo.